que empiezan a dar resultados, paraguayo, sobre todo el paraguayo Julio Doldán, se mantuvo Juan Pucheta y Jaciel Ruiz, que fueron fundamentales. Cierto, Eduardo del Ángel. Eduardo del Ángel llega de un Celaya que terminó expirándose. Entonces me parece que la plantilla es una de las principales fortalezas de Irapuato. Que creo que sí, en el 11, en los recambios no tanto, porque ya cuando volteas a ver la banca, Morelia tiene más profundidad. Que Morelia tiene mayor profundidad, pero también si vamos a ver las bancas, habrá que ver los cuerpos técnicos. Por un lado, el Borita Alcántar, que ha sido campeón en la Liga de Expansión, y por otro lado, un debutante como Mario Ortiz, ¿no? A mí me parece, me la ganaste, profe, que esa es una de las principales fortalezas de Irapuato, el cuerpo técnico, encabezado por el Borita. Estos revulsivos de los que hablan de Morelia, que tiene mejor banca, ¿están dando los resultados que se pretenden con los nombres que pueden tener? O sea, de momento, es una mejor... Morelia no ha dado resultados. Eso, es una mejor banca, pero no está dando los resultados esperados. No, o sea, sí, pero hay que recordar o irnos más a detalle en el contexto, ¿no? Va llegando un nuevo cuerpo técnico. Lo comentaba yo. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, pero hubo una mejoría en el plantel. ¿Sí? Me parece que los jugadores traen otro chip. Bajo este hipotético, porque tampoco nos consta que Morelia vaya a seguir por esa línea ascendente que recién mostró en el partido anterior. Uno supone que sí, ¿no? Que Morelia va a cerrar el torneo con todo. Y en ese hipotético caso, esa profundidad, esa potencia que tiene Morelia en la banca puede llegar a ser un factor, pero tú lo puntualizas muy bien. Hasta el día de hoy no lo ha sido. Es un factor potencial, como lo que hemos visto en Morelia a lo largo del torneo. Hay mucho potencial en los jugadores, pero realmente no han llegado hasta ese techo, ¿no? Y habrá que recordar que en la jornada pasada, por ahí el camiseta 10 de Irapuato termina siendo expulsado. Entonces va a ser un jugador menos para echar mano, Rangel. Que fue de los futbolistas que les faltó la temporada pasada contra Aguacateros de Periba por lesión. Te acordarás que regresa para el partido de vuelta que se jugó en Zitácuaro y a los 2 minutos lo sacan. Sí. Este chico Juan Pablo Rangel, que por algo lleva la 10, tiene muchísimo talento. A lo mejor el nombre no nos suena mucho, pero hay que verlo jugar a este muchacho, y eso le va a beneficiar a Morelia, que Irapuato no va a poder contar con este futbolista. Decía yo lo del cuerpo técnico. A mí me llama especialmente la atención, ¿no? Ayer los compañeros estaban viendo el programa, la producción planteaba una pregunta que decía, ¿por qué Irapuato, que se armó en menos tiempo o que tiene menos tiempo como proyecto, le ha ido mejor en este torneo que al Morelia? A mí me parece que una de las claves que respondían a esa pregunta era por el Borita Alcántar. Porque la dirección deportiva, la directiva de Irapuato, se dio la tarea de llevar a su banquillo a uno de los técnicos más calificados de la categoría, que en un torneo, en un solo torneo, hizo lo que, o pudo lograr y equiparar una huella muy grande que había dejado Mario García en el Atlante, que era haber salido campeón. Lo logró el Borita Alcántar ahí. Le dieron las gracias por circunstancias, me parece, no tan deportivas en el Atlante. E Irapuato tuvo el tino de decir, vamos por él. ¿Qué hizo Morelia? Darle la oportunidad a un técnico que no había dirigido en Liga Expansión. Ahí empezamos a encontrar diferencias en el por qué a Irapuato le ha ido mejor que a Morelia en este torneo. Y creo que también, no sé si compartan conmigo, pero creo que termina aprovechando bien la desfalcada de jugadores que hay por parte de Celaya al descender de categoría. De ahí toma 3, 4 jugadores titulares de ese equipo y creo que desde ahí se fortalece el equipo con ese poco tiempo para poderse armar. Le sirve mucho tener jugadores de calidad, jugadores que ya vienen compitiendo en esta liga y eso creo que termina siendo más fuerte al equipo. Gamboa venía de Celaya. Sí. Gamboa y estamos Jaciel, hablando de Eduardo del Ángel. No, Jaciel ya estaba en Irapuato. Okay. Pero es Eduardo del Ángel y Gamboa de los y que mencionas, Gancito, ¿no? Y Gancito, que estuvo en Celaya. Sí, me parece, si no me equivoco. Habrá que recordar si Gancito viene de Celaya. Es que es el saber fichar, o sea, no irte solamente por... Bueno, se van por Adame porque ha sido auxiliar en primera división. Entonces el Morelia como que aspira a esos auxiliares, pero no aspira a gente que ya conoce la categoría. Se va a buscar a la cuarta de España un delantero, en vez de revisar si aquí puede haber uno que pescar también de estos mismos equipos, ¿no? Entonces, como saber fichar, planear bien tu torneo y se ve en... Que Morelia, o sea, entiendo, esos dos ejemplos son magníficos. Tampoco es que Morelia haya fichado puro cascajo, ¿no? O sea, tienen potencial, como decíamos, son fichajes que pues, se veían muy bien. Brian, que venían haciendo las cosas bien. Es también, que es la... digo que no. Es que pero también, hay falta de planeación, la verdad. Sí, ha habido creo que también pasa por la gestión, ¿no? La gestión que tuvo Gilberto Adame en este caso no le funcionó para tener un buen grupo
que se comprometiera con su idea de juego, que se comprometiera con el modelo de juego, y creo que desde ahí se termina descomponiendo todo, y no pasa lo mismo que con el Borita Alcántar, ¿no? Con Irapuato, un tipo que creo que la diferencia es el expertise, nada más, ese nivel de expertise, ese tiempo ya recorrido por parte del Borita Alcántar, recordar que también fue por ahí asistente de Rafa Puente con Lobos Buap, si no me equivoco. Entonces, si vemos la carrera de un director técnico y el otro, creo que el expertise puede marcar la diferencia en momentos claves, sin esto dejar de decir que Mario Ortiz no tenga la capacidad suficiente para competir el día del fin de semana. Cada caso es distinto, ¿no? Y Mario Ortiz demostró en una semana que fue capaz de cambiar el chip al Atlético Morelia. ¿Alcanzará? Bueno, pues solo el tiempo lo dirá. Vamos a pausa, regresamos con más. Estás en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Regresamos. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana, íntima. Que hago canciones panfletarias. Sobre todo, original y honesta. Tierra de revolución, hoy unidos en esta canción. Ya no manda el ladrón ni manda la corrupción. Hoy luchamos junto a la cuarta transformación. Michoacán transforma. Michoacán es mejor. De la mano de la cuarta transformación. Michoacán es mejor. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, Gobierno de México. Gracias por estar con nosotros. Estamos totalmente en vivo en esta noche de miércoles. Más adelante vamos a platicar de la selección mexicana, pero el tema del Atlético Morelia contra Irapuato está muy bueno. Sabemos que mucha gente en Irapuato nos sigue también y bueno, pues les deseamos que tengan el próximo sábado en verdad el partido de la jornada como promete ser. Hay algunos comentarios, Juan Pablo Vaca. Uriel Pastor pregunta, ¿cuál debe ser la estrategia del Canario para que pueda vencer a Irapuato? Opinión de cada uno, dice. Yo creo que no debe de asumir el riesgo total el Morelia desde el inicio. Es decir, el ir a buscar el arco rival de manera descarada, sin tener recaudos al principio, creo que puede jugarle en contra del equipo, ¿no? Creo que Morelia tiene que ser muy inteligente. No estoy diciendo que vaya a meter el camión Mario Ortiz, no para nada, pero sí tratar primero de asegurarse que ya tienes un orden para después paulatinamente buscar arriba. Me parece que ese es el tipo de partido que debe de buscar el Morelia. Yo, en lo particular, creo que el equipo, en cuanto a su estructura, se debe de mantener muy compacta para no dar pie a los espacios, esperar al equipo en media cancha, en cancha propia, si es necesario. El primer tiempo nada más para jugar un poco con la desesperación, jugar con eso que puedes hacer, y creo que una de las claves, lo platicábamos los días anteriores, las jugadas a balón parado, cuando tienes a Parra, que va muy bien por cabeza, cuando tienes a Brighton Vázquez, cuando tienes a Alonso Flores, te pudiera mencionar otros dos más, e inclusive quien terminas entrando como Brian. Islas o Tony o Brian, tienes las cualidades y creo que eso no se debe desaprovechar. Bien.
Yo opino que con lo que se vio el partido anterior contra Tapatío, donde se mostró una mayor solidez defensiva, pero sobre todo una mayor amplitud y volumen al ataque, y que el portero de Tapatío acaba siendo la figura del partido, creo que lo que falta es la definición. Pero teniendo la definición, creo que el partido puede ser pues ganable. Pero ves a Morelia asumiendo ese riesgo. Es que hablábamos del otro, también hemos hablado de Morelia, que no tiene que asumir riesgos, que siempre tiene que verse primero defensivamente, casi yendo siempre como víctima, y creo que debe asumir un protagonismo ya a estas alturas del torneo. En esa cancha, ante este rival, ya es matar o morir. Puede ser, es que yo creo puede que ser un harakiri, irte así, a abrirte de pronto en el Sergio León Chávez. Yo no digo que, insisto, que metas el camión. Tiene calidad para poder hacerlo. Es que no es un mal equipo. Tiene calidad, pero tampoco es que ya tenga mucho rato trabajando con este profesor, con Mario Ortiz, con este cuerpo técnico, como para ya tener esa confianza de decir, ojalá que sí se vean así, porque tienen potencial, ¿eh? O sea, si en una de esas Morelia decide jugar así, y si los chicos salen en su tarde, se lo pasan por delante, se lo lleva por delante Irapuato, y eso sería maravilloso. Pero sería bastante arriesgado. Ojalá a ver, yo creo que se animen. Yo creo que Morelia tiene que ir a ganar, tiene que ir por los 3 puntos, pero lo rescatabas tú bien, Marco, tiene que ser de manera inteligente. Creo que no te tienes que volver loco ni desesperar. No, para nada. Atlético Morelia es un muy buen equipo con la posesión de balón y creo que eso te puede ayudar para sobrepasar los primeros momentos donde se va a venir el estadio encima, donde se va a venir Irapuato con todo, y creo que va a sentir en ese primeros 10, 15 minutos Atlético Morelia muy pesado el entorno, y lo importante va a ser que no caiga gol, porque si cae gol, creo que ahora sí tendría que pasar lo que dice Vaca, ¿no? Tendría que cambiar el equipo radicalmente la propuesta y ahora sí ser ellos quien proponen. Yo creo que mientras el partido lo sepan manejar en el primer tiempo, no perderlo, a eso me refiero, las cosas van a estar bien para el segundo tiempo, tratando de utilizar los recambios que utilizaste en el partido anterior, tratando inclusive de ser más incisivo en el ataque, ¿no? Claro, el que se abra la baraja, a ver, si te vas al descanso con el partido empatado, empiezas a desgastar a la defensa del rival, ¿no? Y ahí es donde esos cambios con potencial, porque ya lo dijo Vaca que no han demostrado, pueden ser la diferencia, podrían ser la diferencia. Y baja el ánimo del estadio, Marco, baja las revoluciones, enfrías a todo el mundo, lo llevas a tu lado. Claro, estoy de acuerdo. Vamos a ver si sale Mario Ortiz, que también si sale a buscar el partido desde el principio, yo le voy a aplaudir, yo le voy a aplaudir. Hablabas tú de la posesión, ¿no? Sí. Hablabas tú de la posesión del Morelia, que es una de las cosas interesantes que ha mostrado el equipo. Justo en esa labor, un futbolista que ha irrumpido, porque hace 4 semanas no estaba en el plantel, recién lo registran para la jornada número 9 y apenas en la anterior es titular, es Jaciel Martínez, que de eso se encargó, de ser quien manejara los hilos en el medio campo, quien distribuyera la pelota, ¿no? Y yo lo llamo la irrupción de Jaciel al cierre del torneo, porque de pronto este futbolista, con ese nivel que mostró ante Tapatío, que incluso le dio para pisar el área en 3 ocasiones, de manera muy clara, que ninguna pudo definir de manera correcta, pero su partido fue tan notable en medio campo que supo identificar cuándo ir al área y generar complicaciones por sorpresa. Esta irrupción de Jaciel, este futbolista, puede ser una llave importante para el Morelia ahora mismo, sobre todo por la manera en la que lo ubica Mario Ortiz. Sabe que Damián Torres es una aspiradora, ¿no? En el buen sentido, de que recupera muchos balones, es un imán. Y para eso le puso a Jaciel Martínez al lado, para que en cuanto Damián recuperara, volteara e identificara y tocara de inmediato y descargara, y Jaciel tuviera de frente todo el panorama para distribuir. Así lo vimos dando pases entre líneas a Tony Figueroa por el centro, a Brian Figueroa por izquierda, a Parra más profundo por izquierda, por el otro lado a Palma. Partidazo el de Jaciel Martínez. ¿Puede ser este futbolista pieza clave realmente para Morelia en el torneo? Porque no lo fue, ¿eh? En el torneo anterior nos pasamos esperando. De hecho, ya llevaba 2 torneos con Morelia. Este es su tercero. Nunca llegó. Ahora, en la manera en la que ha aparecido, me parece que es distinta. ¿Qué tan clave puede ser su rol de Jaciel Martínez en estos partidos, en estos 4 partidos que quedan? Mira, primero que nada, no sé si compartan, creo que lo estás valorando muy encima. Yo te diría, está mejor que Edgar Martínez, está mejor que el mismo Palma que llegó a jugar ahí, el mismo Torres, o sea, los que han ocupado esa posición. Yo te preguntaría, Marco, ¿crees que un partido ha cambiado? Sí, yo lo vi muy ahora. Yo lo vi muy participativo y muy fino en la distribución del terreno de juego, lo que no había visto con jugadores que habían ocupado esa posición en este mismo torneo. No sé si Palma, porque Palma ni siquiera había jugado como titular.
mencionabas al propio Edgar Martínez, Sí, ¿no? su hermano. Sí lo vi con más claridad a Jaciel en este duelo. O sea, lo que vi de Jaciel en estos 90 minutos no los había visto en su paso por Atlético Morelia. Pero tú lo dices, Marco, nos la pasamos esperándolo y por un partido ya lo vamos a poner como que puede ser la pieza clave, la pieza faltante. Lo que pasa es que es el partido para más que- reciente. No, sí, pero ya lo estás como poniendo muy por arriba. No, ¿no? yo estoy hablando O sea, sí estoy de acuerdo de que lo que vi en este a duelo. Morelia ¿no? lo que le ha faltado es y alguien dejo que la reparta. pregunta en el aire, si realmente puede ser ese jugador clave en el medio campo, en esa posesión, en esa distribución, Sí. en esa claridad de pasar de la línea del medio campo hacia el ataque. ¿Puede Sí, ser clave o solamente fue un partido y ya? Mira, comparto con Vaca, ¿no? No creo que por un partido le vayamos a dar la copa, el título, ¿verdad? Creo que el equipo tiene otros jugadores también de donde poder echar mano. Y en ese sentido, lo que tiene que ver de manera muy concreta con Jaciel Marco es su propio rendimiento a nivel individual y qué tanto ese rendimiento a nivel individual impacta en lo colectivo para hacer crecer, para darle un mayor nivel de juego al equipo y ahora sí de ahí ser alguien importante, al menos para el siguiente partido. Es que eso- y la clave es Precisamente eso fue lo que le mete dio al las que equipo. tengas. Así. Mete las que No tengas, las metió. eso te va a volver Que un no es jugador el rol, diferente. no es el rol que le Pero corresponde. tampoco Marco- ni ya es la estás ahí. misión que le dieron. Las Si que- ya estás ahí, las hay tienes que que meter, meterlas. por supuesto. Las que falló. Pero yo sí le vi eso, decías tú. El rendimiento individual y qué tanto eso puede hacer jugar bien al equipo. Es que eso es lo que vi yo. Que Jaciel estaba tan involucrado en la distribución que realmente sí, la manera en la que movió la pelota le dio el volumen de juego, le dio el ritmo, le dio la idea, la intención ofensiva a Morelia. Para mí nace gran parte del fútbol ofensivo de Morelia en los botines de Jaciel en el partido pasado. Ojalá pueda sostener este nivel, porque insisto, lo que nos mostró en los 2 torneos anteriores, en un partido hizo más que en 2 torneos completos con el Atlético Por eso, Morelia. Con Marco, eso te lo digo todo. Pero para ser clave, dame 2, 3, 4, 5 partidos seguidos así. Y es ya lo que te- requiere ya te ahora lo diría. mismo el Sí. equipo, ¿no? Y marca la diferencia porque creo Mételas. que coincidimos, ¿no? En esa parte que hace un buen partido, lo pudo haber hecho Pero no es extraordinario. ajá. de manera extraordinaria o de manera sobresaliente si es él Si mete una de las tres. quien tiene la oportunidad, por favor. Una, Si una de enfrente, esas una tres- enfrente del área, marca otra que le pone Alonso Flores, por favor. Si una de esas y tres que, le queda que lo Flores. dejen 20, 30 minutos antes disparando a la portería, que le tiren centros y que se canse de fallar ahí y que el día del partido tenga toda esa experiencia para tratar de hacerlo de manera diferente, ¿no? Sí, si una de esas 3 le queda a Alonso Flores, alguna termina en gol. Pero bueno, pues tampoco Las tuvo. No, tampoco las tuvo. De hecho, tuvo una labor muy de sacrificio Alonso Flores en este de partido generar. frente a Tapatío. Se botó muchísimo del área para generar ese espacio y ser él el asistidor, como en esa acción que se la puso Jaciel Martínez y no pudo terminar por definir. Mencionabas a Edgar Martínez, ¿no? Que de pronto me parece que fue injusto Gilberto Adame al prescindir de él porque no le había hecho nada mal a lo largo del Comparto. torneo. En los últimos 3 partidos de Gilberto Adame fue a la banca Edgar Martínez. Ahora que Mario Ortiz tomó las riendas, permaneció en la banca Edgar Martínez. Ya por lo menos tuvo la posibilidad de entrar de cambio, porque con Gilberto Adame en sus últimos juegos no había tenido participación y creo que no lo había hecho mal. Es que- Sin embargo, ahora mismo hay mucha competencia interna también. ¿No? Para un parado que utiliza de 4-3-3, en estos 3 mediocampistas elegirlos se ha vuelto complejo por el buen nivel que tienen varios. Ahora también mucho va a depender de qué tipo de estructura quieres. Me parece que la alineación, ayer lo mencionaba Juanito Arévalo aquí mismo, la alineación ante Tapatío fue muy ofensiva. No sé si te atrevas a pararte de igual manera allá. Sí, ¿no? yo creo que sí. Vamos a hacer una pausa. ¿Ustedes qué dicen? Morelia debe repetir alineación ante Irapuato. Pausa. Tenemos más comentarios. Hay uno de Gandhi Hernández. Al regresar le damos lectura. Saludos, Gandhi. Contribuir con la inclusión, la paridad y la estabilidad política de Michoacán son objetivos del Tribunal Electoral. Trabajamos para que tu voto en elecciones sea válido y respetado con total certeza y legalidad. Actuamos con imparcialidad y equidad en la impartición de la justicia electoral. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de la ciudadanía, en especial de los grupos vulnerables e históricamente en desventaja. Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Trabaja por ti. Las noticias de la inminente invasión española llegaron a Sinsunza.
presenta pues, el destino que sufrió Tenochtitlan. Uno de los grandes esclavistas es Núñez de Guzmán. Se le acusa por la muerte de estos españoles. Yo, ¿por qué los había de matar? Tangacho II creo que fue un personaje que se interesó por su pueblo. También se le ve como un héroe y como el ejemplo de resistencia. Andixenes ismiamuntan aquí. Michoacán es mejor. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a seguir con la lectura de los comentarios que amablemente nos hacen llegar. Gracias por participar. Juan Pablo Vaca. Nos dice Gandhi Hernández, demasiado tarde llega el recambio de técnico. Al menos a los dos equipos de visita que tiene y con los rivales en turno jugará a no perder, siendo defensivo. Pero la apuesta del técnico no creo que sea ir a proponer. De local veo más posibilidades de jugar más ofensivo. Sin embargo, no le alcanzará al equipo ni para entrar en octavo. Pues ahí está la opinión de Gandhi Hernández, uno de los aficionados más recalcitrantes del Canario y también muy objetivo siempre en sus comentarios. Gandhi pues dice que en las dos visitas va a ser defensivo. Mario Ortiz, que a lo mejor en los dos partidos que le quedan en casa, pues se replica un poco lo que buscó ante Tapatío. Porque falta ver esa parte también, cómo es el comportamiento del equipo con la dirección de Mario Ortiz jugando fuera de casa, ¿no? Claro. El único antecedente que tenemos es con el Estadio Morelos detrás de ti, respaldándote, que además fue la mejor entrada de la jornada, y la actitud fue muy propositiva. Vamos a ver de qué manera plantea su partido en una cancha muy compleja por el entorno, por el rival y por tu necesidad. Entonces sí hay demasiado en juego como para salir muy valientes, ofensivos, buscando el arco rival. Ojalá, digo, pero te puedes llevar una goleada si de pronto tomas esos riesgos. Y habrá que recordar que, bueno, en el partido anterior sumas 1, te quedan 2 como local. Y en ese sentido tendrías 7, y si vas y empatas los otros 2, puedes llegar a esos 9 puntos que te pueden dar los 20 que te terminen acercando o dejando inclusive en la orilla, morir en la orilla para estar entre los primeros 8, ¿no? Me parece muy lapidario lo de Gandhi, es un tipo crítico y reflexivo a la vez, pero ahora sí no, pero ¿por qué muy lapidario? Mandó a la tumba, porque porque su pronóstico nos hace pensar que Atlético Morelia, así como él lo ve, no va a calificar. Sí, pero esa es la gran opinión de todos, ¿eh? Sí, esa es la gran opinión de la mayoría. Lamentablemente estas sensaciones... Menos de Juanito Arévalo, ¿no? Juanito Arévalo, saludos, Juanito. Sabemos que para Juanito Morelia va a calificar. Y es el deseo, al menos en lo particular. Me encantaría ver a este equipo ya con Misael Domínguez de regreso, con todo el arsenal ofensivo sano, porque esa es otra. Mario Ortiz ya no tuvo a nadie lesionado. Me parece que pudo echar mano de absolutamente todo su plantel. Ver a este equipo jugar de manera más alegre, más vistosa, haciendo goles, imponiendo su jerarquía ante el rival. Sin embargo, bueno, pues el rival tiene jugadores bastante buenos y que le van a complicar al Atlético Morelia. Vamos a revisar algunos de los duelos individuales más notables en este partido que se pueden dar, ¿no? Esperando que estos jugadores sean titulares, que normalmente lo han sido. Hablando en el área defensiva de Morelia y ataque de Irapuato, este duelo puede ser determinante. El de Brighton Vázquez contra el argentino Juan Román Pucheta. Vázquez que mejoró, hay que decirlo, sí. Bastante a lo que venía haciendo y lo que fue su partido contra Tapatío. Incluso se le vio tratando de hacer daño en el ataque y se le vio bien. Ojo a este duelo, Pucheta es un delantero rápido, es un delantero que tiene buen disparo de media y larga distancia. Habrá que tener mucha atención en él. En el medio campo este puede ser un duelazo entre los dos Jaciel. Jaciel Martínez, que ya recién hablábamos de lo que le está aportando al Morelia o lo que le aportó en el partido pasado, frente a uno de los hombres que inexplicablemente hace algunos torneos el Morelia dejó ir, como es Jaciel Ruiz, que fue un futbolista que siempre cumplió
y que en Irapuato me parece es el comandante del medio campo, ¿no? Que realmente tiene muy bien medido cuál es su aporte de recuperar el balón, pero también de distribuir. Creo que ese puede ser un muy buen agarrón. Y hablando del ataque de Morelia y defensa de Irapuato, pues el de Alonso Flores contra Elvis Sousa también creo que puede ser bastante interesante. Sousa de centrales de mayor jerarquía en Liga Expansión y Alonso Flores haciendo un buen torneo con el Atlético Morelia, pero también ya acumulando varios partidos sin poder festejar un gol. ¿Qué les parecen estos duelos? ¿Habrá alguno otro que se nos haya pasado que también tenga relevancia en el terreno de juego? Bueno, en el caso de Pucheta contra Vázquez, creo que la diferencia, Marco, puede pasar no solamente por Vázquez, sino por la línea defensiva, ¿no? Habrá que recordar que Atlético Morelia a lo largo del torneo le ha costado mucho esa parte, entonces yo creo que por ahí se puede marcar esa diferencia, no solamente en el duelo individual, sino en ese sentido, ¿no? Por el otro lado, pues un Alonso Flores que ya es un consolidado para mí en esta liga, que tiene que demostrar entre los mejores defensas centrales, en este caso alguien como Elvis Sousa, y dar la cara por el equipo, ¿no? Y creo que el duelo importante está en media cancha, quien lo sepa llevar, quien sepa hacerse del balón y le dé mayor productividad hacia el avance, pues creo que va a ser el equipo que va a sacar mayor ventaja, ¿no? Y si habrá que decir uno más, creo que aquellos que pueden marcar la diferencia también son los guardametas, ¿no? En este caso, por un lado el Gansito y por el otro lado Antonio Torres, que creo que no ha sido un diferencial, no ha sido, al menos el partido pasado, me parece que un poco, ¿no? Pero lo anterior creo que no ha sido un portero que te ayude a empatar o a ganar partidos. No ha sido un portero que se haya convertido en figura a lo largo del torneo, ¿no? Ha cumplido, me parece, pero no ha mostrado esa capacidad diferencial. Estoy de acuerdo contigo, Antonio Torres, que es un guardameta, me parece de muy buen nivel, y lo de Gansito, que pues pasan los torneos, pasan los años, y el tipo sigue muy vigente, ¿eh? Y cada vez juega más afuera, cada vez sale más, sigue jugando con los pies, o sea, es un tipo también como guardameta totalmente diferente a lo que vemos en la liga, ¿no? ¿Puede ganar Morelia el sábado? O sea, siendo lo más objetivos posible, ¿hay chances o de plano no? Yo creo que es difícil por la localidad de Irapuato, por lo que genera su estadio, pero Morelia tiene que salir a ganar, a morir. Pero puede, yo sé que tiene que salir a ganar. Yo creo que sí, puede ganar, sí. O sea, no es favorito. No es favorito. Pero tampoco sería un disparate. Ser favorito, ¿no? Tampoco sería un disparate, tampoco es descabellado pensar que Morelia pueda ganar en Irapuato. Que sería entonces el revulsivo mágico, ideal que necesitaría el equipo para tener un cierre de torneo espectacular. El embrión anímico ganar Irapuato, ganar en Irapuato lo que te daría anímicamente sería fantástico. Claro, porque también los dos equipos vienen en dos momentos muy diferentes. Irapuato es uno de los 3 equipos de la liga que tiene 5 partidos sin perder. Eso habla de lo que ha venido siendo este equipo a lo largo del torneo, de la solidez. Atlético Morelia, en su caso, solamente ha ganado 1 de esos 5 partidos. Los demás son 3 derrotas, 1 empate, que es este último. Y sigue sin ganar fuera. Y sigue sin ganar fuera, ¿no? Sí. Entonces, yo desde mi pronóstico creo que lo mayor que puede sacar Atlético Morelia es el empate, ¿eh? Le decías lapidario a Gandhi Hernández, estás lapidando las chances de ganar en este partido, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, pues tenemos a 2 lapidarios, uno comentándonos desde afuera, el profesor Enrique Sosa, que Morelia no es que yo represento a un sector de la afición, Marco. No, está bien, y es muy válido tu sentir. O sea, hay mucha gente que dice que Morelia no tiene chances de ganar en Irapuato. Yo creo que sí, que son las mínimas, ¿no? Si lo tengo que poner en porcentaje, pongo 70% de probabilidades para el triunfo de Irapuato, 30% para el triunfo de Morelia. No está tan mínimo, entonces. Bueno, creo que Morelia tiene que hacer un partido notablemente inteligente. Inteligente. Esa es la característica o la virtud principal que tiene que mostrar Morelia el próximo sábado. Salir a jugar sin presión, salir a jugar con orden. Pero es que sí tienen presión, y empezar, Marco. sí, pero dejarla en la banca, dejarla en el vestidor y empezar a desesperar a Irapuato, que sea la afición de Irapuato la que empieza a meter la rechifla, porque vea que Irapuato no puede llegar con peligrosidad o con claridad al arco de Antonio Torres. ¿Por qué? Porque Morelia está mostrando una buena solvencia, un muy buen orden y no deja espacios y está muy concentrado. Si Morelia sigue ese guión de partido, si existe la concentración y la aplicación, en el segundo tiempo ese 30% va a crecer, ¿no? En la medida en que los minutos pasen, las probabilidades de Morelia de quedarse con los 3 puntos, y el marcador no se mueve, evidentemente,
las probabilidades de Morelia van a crecer. Sí, pero ¿saben qué? Atlético Morelia tiene que hacer algo magnífico. ¿Por qué? Sí. Porque Irapuato no ha perdido como local. O sea, tienes que ir a hacer lo que nadie ha hecho en el torneo en un momento difícil y lo que tú no has podido hacer. Entonces, es una tarea compleja. Yo por eso decía, queriendo ser un poco positivo, que el empate le puede servir al equipo. Pero todo este tema de la llegada de un nuevo cuerpo técnico, de que Misael Domínguez está de vuelta y con las ganas que entró Misael Domínguez, yo quiero pensar que está contagiando ese entusiasmo a sus compañeros y con el potencial y la calidad de los futbolistas que hay, o sea, también es bien difícil negarle las posibilidades al Morelia y aparte porque necesitas el triunfo, algo tienes que mostrar Marco, diferente para ya empezar a ganar ahora sí. ¿Perdón? Tú hablabas de salir sin presión, Marco, pero tienes que salir pensando que tienes que matarte ahí porque necesitas la victoria. Estás urgido de victoria. Pero mentalmente, si sales abrumado, te comes. No abrumado, pero sí sabes que es necesaria la victoria. Tienes que salir a buscarla. Totalmente mentalizado, y a buscarla. Hay una línea muy delgada entre salir presionado, porque si sales con un exceso, desbocado. Si sales con ese exceso de adrenalina, puede ser que empieces a equivocar pases, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de una falta, que primero cometas un penal. Un error de concentración. Bien concentradito atrás, bien ordenado, que pasen los minutos y que Irapuato no tenga chances de hacerte daño y entonces vas ganando en confianza, en ánimo y tienes potencial para hacer daño. Mira, yo no tengo duda, no sé si comparten conmigo, de que el estadio va a estar al 85, 80%. Va a viajar mucha gente de Morelia. Va a viajar la gente de Morelia, entonces va a ser un hervidero y para Atlético Morelia ese ambiente de presión, ese ambiente de necesidad, inclusive de lo que hablan ustedes, de sacar el resultado. Habrá que saber manejarlo. Habrá que saber manejarlo, habrá que gestionar de muy buena manera las emociones, identificar qué estás sintiendo y de qué manera llevarla a cabo para que no te termine pesando. Y desde ahí, si enfrías el estadio, Marco, vas a poder con mayor calma poder gestionar el partido, ¿no? Sí, y muy buen apunte lo de las emociones. Quitando el partido ante Tapatío, en los 3 partidos previos recibiste expulsión. Sin estar en un entorno tan hostil, ¿no? Tan complejo como lo que va a ser el Sergio León Chávez. Sí. Entonces sí tiene que ser muy inteligente Morelia y darse cuenta que el partido tiene 90 minutos, un poco más, ¿no? Entonces si por ahí Irapuato te hace un gol, vas a tener que trabajar el doble para empatar y para darle la vuelta. Si por ahí ninguno de los dos se hace daño, saber que en algún momento Morelia va a tener la posibilidad, alguna va a tener, y buscar aprovecharla. Se dice facilísimo, de acá afuera, no, hombre, pues, Malvido tiene la solución, no, a ver. Malvido para relevo, ¿no? Para llevarnos al ascenso. No, para nada. Simplemente es lo que uno cree que podría dar resultado, ya en la cancha es otra cosa, ya en la cancha tomar las decisiones de manera adecuada con la presión del rival, se vuelve bastante difícil. Sin embargo, para eso se armó Morelia, ¿no? El discurso de la directiva, el objetivo de la institución era pelear arriba. Bueno, pues, si quieres pelear arriba, tienes que imponerte en este tipo de escenarios. Tienes los jugadores, tienes el potencial, tienes el apoyo de la gente, porque si bien hay muchos comentarios negativos, va a haber fieles que van a hacer el viaje, ¿eh? Evidentemente la afición de Irapuato va a ser mayoría, pero ahí va a haber muchos fieles del Canario haciendo el viaje y esperando que este equipo despierte, accione, reaccione y tenga un cierre espectacular. El panorama, el platillo que hay a nivel expectación es magnífico. Un Irapuato Morelia con todo esto que hay en entorno me parece muy pero muy atractivo para el resto de las aficiones en la Liga Expansión. ¿Y sabes qué le puede poner más presión a este partido? Si hoy llega la victoria de Mineros. Si hoy Mineros le gana a la Jaiba en el partido pendiente, va a dar un paso más en la tabla, que va a dejar solamente 2 espacios, 2 posiciones que se van a estar peleando para calificar. Entonces ese partido creo que también le puede venir a generar presión a Atlético Morelia. Y también, Marco, Juan Pablo, la parte del diálogo, del trato con el árbitro. Recordamos o entendemos que los árbitros suelen ser localistas, que a veces es más fácil marcarlas al local, sin esto decir que o demeritar su trabajo, pero a veces pienso que es así, ¿no? Entonces Atlético Morelia también en ese sentido tendrá que ser inteligente y entender que lo que está marcado, no engancharse. Y trabajar sobre lo que suceda dentro de la hablamos cancha, de que ¿no? tiene que haber también un trabajo mental importante en el camino, en este recorrido semanal para llegar hasta el Sergio León Chávez
el próximo sábado. La misión, ganar. De lo contrario, cada vez se van a reducir más las ya de por sí reducidas opciones de calificar, no tanto por los puntos, sino por la cantidad de equipos que están peleando y que hay algunos que vienen en una mejor inercia que el Atlético Morelia. Si le quiere agregar usted argumentos negativos o pesimistas, habrá que ver el recorrido que ha tenido Morelia en este torneo jugando fuera, donde le han marcado 14 goles en contra. Creo y que no son ha podido realistas, ganar son partido. realistas. Sí. Pero todas Más las que rachas están para pesimistas, cambiarse, las dinámicas están para cambiarse, por lo que el Morelia me enseñó y le enseñó a todos el próximo sábado. Creo que el equipo tiene la ambición de pelear por un lugar en la liguilla, y ojo, que si Irapuato se lo lleva, me parece que va a ser muy distinto a la manera en la que terminó La Paz ganándole a Morelia, en la manera en la que Cancún terminó ganándole a Morelia, que le pasaron por encima muy fácil. Creo que si Irapuato termina ganando este partido, realmente Morelia va a vender muy cara esta derrota. No veo yo a un Morelia regalando el partido como lo ha hecho en ocasiones anteriores jugando fuera de casa en este mismo torneo. Sí, fíjate, ahorita de todo lo platicado, Juan Pablo, creo que podemos llegar a la conclusión de que Atlético Morelia tendría que hacer algo muy similar a lo que hace un boxeador en su pelea, ¿no? Los primeros minutos, un estudio, ver cómo se para el equipo, por dónde te va a atacar, ver cómo pegas, donde pegas, empezar a pegar más fuerte y cada vez ir incrementando los golpes de calidad, ¿no? En contra del rival, y entender en qué momento de la pelea es cuando tienes que atacar, que tienes que desfundarte buscando generar ese knockout que te dé los 3 puntos. Morelia va por el knockout ante Irapuato. Nosotros vamos por la pausa y regresamos. Estás en Ecos del Quinceo, Cerro de tus Pasiones. Ahora tenemos un invitado muy especial, el doctor José Gildardo Camargo Mora, quien es traumatólogo y ortopedista pediátrico. ¿De qué vamos a hablar, doctor? Una problemática sobre las extremidades en la que la alteración es una disminución de la circulación sanguínea con un compromiso importante. Y bueno, pues los esperamos aquí en este su programa Consulta Médica. Próximo jueves. Todo el sistema al pueblo. Somos más fuertes por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación, por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la tierra, por nuestros hombres y mujeres que se entregan cuerpo y alma, por nuestra lealtad a México que nos sostiene y el amor del pueblo que nos fortalece. En la Marina servimos con orgullo y reafirmamos cada día nuestro compromiso con nuestro gran país. Honor, deber, lealtad y patriotismo. Secretaría de Marina, Gobierno de México. Te invito a seguir Voces del Congreso a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En esta ocasión platicamos con el diputado Octavio Campo. Pero como todo pasa en la vida, me parece que también tiene retos y desafíos que debe de enfrentar durante los próximos 5 años. Y el principal tiene que ver con la seguridad. Aquí, en Voces del Congreso. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros y bueno, cerramos tema de Atlético Morelia. Mucha gente va a ir, hay mucha gente interesada, aficionados del Canario, en darse la vuelta y apoyar a su equipo el sábado allá en Irapuato a las 7 de la tarde noche el partido. Bien, vamos a platicar de lo que ocurrió con la selección mexicana de fútbol. Hablamos de la selección mayor, que el día de ayer pues también, al igual que Morelia, tuvo una mejoría respecto a lo que había sido lo anterior. Y bueno, también era muy difícil jugar, peor que lo que sucedió ante Colombia, ¿no? Que nos pasó por encima 4-0. Ayer ante un rival también de una jerarquía muy similar a lo que es Colombia, ¿no? Una muy buena eliminatoria en Conmebol que ha hecho Ecuador, que ya está clasificado y que está clasificado de una manera muy sólida, ¿no? Con un sector defensivo, con un aparato defensivo sumamente calificado, con William Pacho, ¿no? Este defensa extraordinario que milita en el campeón de Europa, en el Paris Saint-Germain, y con jugadores de muy buena dinámica en medio campo. Quizá en el ataque es donde le falte un socio a Ener Valencia o incluso algún reemplazo, porque Ener Valencia ha sido el símbolo de la selección ecuatoriana años, por lo menos en los últimos 3 o 4 ciclos mundialistas. Entonces, eso le hace falta a Ecuador como para hacer una amenaza ante grandes selecciones. Sin embargo, dejó en claro que está un poquito por encima, o por lo menos al nivel que la selección mexicana, que ayer con otros futbolistas
mostrando una actitud muy distinta, regresando a la competitividad que había hecho notar el Vasco Aguirre, que había faltado contra Colombia. Pues primero se pone adelante, gol de Germán Berterame, poco le dura el gusto porque hay un penalti en contra que termina por cuajar bien la selección ecuatoriana, y en el segundo tiempo, por más que hubo ímpetu, por más que Ecuador en algún momento ya decide no atacar más, México no pudo terminar por ganarlo. ¿Mejora? ¿Cuánto? Para encarar una Copa del Mundo, lo suficiente como para dejar a Javier Aguirre tranquilo. ¿Qué lectura le dan a esta doble fecha FIFA, pero sobre todo a lo que ocurrió ayer frente a Ecuador? Pues ya no lo van a cambiar a Javier Aguirre, Marco. No. Aunque lo metieran 10 goles, no lo van a cambiar. Pero, y jugamos también, a Ecuador le faltaron varios de sus jugadores. Ahí no estaba Hincapié, no estaba Moisés Caicedo, no estaba Estupiñán, me parece que tampoco estaba. Entonces, bueno, tampoco jugamos contra el Ecuador, que jugará el Mundial y la que jugó las eliminatorias y que hizo un papel extraordinario en Conmebol. Cierto. El equipo mejora también porque estos jugadores que meten este segundo partido se quieren ganar el puesto, el boleto al Mundial. Los del primer partido, digamos que ya se sienten más seguros. No, y fueron los regañados, ¿no? Así como que te regaño, Juan Pablo Vaca, entonces Enrique Sosa tiene que entrar con todo para que no le toque regaño también. Tienen razón. Pero la verdad es que es tristísimo ver a la selección mexicana hoy en día, Marco. ¿De plano? Yo sí, ahí sí soy bastante pesimista, como decíamos ahorita, yo sí soy lapidario, es tristísimo ver a la selección. ¿Te pareció ayer un partido día tristísimo? No, pero los resultados sí, porque hoy te comparas... Mateo Chávez juega bien, Israel Reyes, no, pero hoy te comparas con Ecuador, Berterame Marco, jugó buen partido, Quiñones hizo buen partido. Y es complejo, o sea, Ecuador de la eliminatoria solamente perdió 2 partidos, ganó 8, empató 8, que creo que es la gran debilidad de Ecuador. Le hace falta saber ganar ciertos partidos, le hace falta el gol, lo que decías tú, alguien más que acompañe a Ener Valencia o que le haga el relevo, pero creo que el equipo de Ecuador también nos quedó a deber un poco, creo que termina poniendo lo mejor que tiene para el primer partido y para este segundo, pues creo que también viendo lo que sucede en el partido entre México y Colombia se relajan un poco y el partido termina 1-1, ¿no? Lo complicado para la selección mexicana es eso también, Marco, que no son capaces de tener ayer la México onza jugó en casa, para cambiar resultados. Sí. O sea, no podemos. Si no lo empezamos ganando, no se gana. Casa, Marco, no se gana. Casa, yo es allá California. Pero ustedes no es triste ver a la selección, de verdad, lo pregunto sinceramente. Sí. La selección parece más de los mexicanos que están en Estados Unidos, ¿no? Que allá hay otra República Mexicana en cuanto a paisanos que están allá. Sí, ayer México juega en Guadalajara. Triste ver que no se llenó el estadio de las Chivas, ¿eh? O sea, que no hay ese interés de la gente por abarrotar un estadio. ¿A qué te gusta? 8 o 9 meses del Mundial. Claro, ¿no? Y la gente prefiere mejor guardarse ese dinero y ahorrar para un boleto tal vez de un partido de México, ¿no? O cualquier pesos, otro ¿no? partido. Los más baratos, más o menos, para el partido inaugural. Sí, entonces, imagínate, un ¿no? Importante. Y súmale a eso el mal momento de la selección mexicana, todo este gran sistema que sí tiene el fútbol mexicano, que son medios de comunicación masivos, Marco, llenándole de información a la gente de que la selección no es buena, de que este jugador no sirve, que hay que correr al técnico. Todo eso también contamina el ambiente para que el aficionado no se refleje y también en otra parte para que se termine dando cuenta de la realidad. ¿Algo positivo de lo de ayer? ¿Algo positivo? Pues algunos jugadores, ¿no? El caso no perder, por lo menos. En el caso de Mateo El partido Chávez. del Tala, el partido de Berterame también me sorprende. Berterame, ¿El partido de Tala, dice? Sí, del Tala Raquel. Tuvo el error que fue el penal. Bueno, y demuestra que no saben salir, ninguno de los dos porteros sabe salir. Hay una crisis de porteros en lo la selección mexicana, ¿eh? Mateo Chávez, Johan Vázquez, que viene siendo el mejor jugador de México y que debía tener la capitanía, y uno el Cachorro Montes. Y pues poco más, yo creo. Me gustó el ímpetu de Quiñones, creo que le dio salida, le dio llegada, vino a recuperar muchos balones. Me gustó Israel Reyes también. Defensivamente está bien, pero al ataque no... Ayer lo vi bien al ataque, ¿eh? Curiosamente, ayer creo que se desprende 2 o 3 ocasiones. Pero si estuviera Huescas bien... Pero lamentablemente Huescas, quién sabe si vaya a llegar al Mundial, ¿eh? Porque esta lesión que tuvo... Se va a tardar por lo menos 6 o 7 meses, no sabemos en qué ritmo, en qué condiciones va a volver, justo en una de las posiciones que más dudas tiene Javier Aguirre. El partido del Chucky, ¿qué les pareció? Que
este futbolista con su experiencia y ante la ausencia de otros jugadores que vengan marcando diferencia, de a poco el Chucky puede volverse a ganar un lugar ahí en el cuadro titular? Yo creo que el lugar se lo puede ganar. Creo que el lugar también lo tiene entendiendo la jerarquía que tiene el jugador. Lo que sí tiene que hacer es hacer válida esa jerarquía, porque no solamente te puedes poner la camiseta y decir, soy Irving Lozano, pues tienes que jugar, tienes que ser, tienes que dar ese peso específico como jugador importante de la selección. Y creo que ahí es donde se está quedando un poco corto, ¿no? Pero tiene la posibilidad de sí hacerlo. Sí, ayer México jugó sin varios de sus referentes, ¿no? Alexis Vega vino desde la banca, Marcel Ruiz también, había que darle oportunidad a otros. Y bueno, yo me preocupo, por ejemplo, por un Jorge Sánchez. No sé si va a volver a la selección después de lo que se le vio ante Colombia. Varios futbolistas no mostraron ese gran nivel. Pues se habla de que México, después de la fecha FIFA de noviembre, que juegas otra vez en casa, en Torreón, me parece, ante Uruguay, en enero buscaría partidos, ojo, ante clubes de CONCACAF, con futbolistas de la liga local, en fechas que no son fecha FIFA. Vamos a ver si este plan pues le da resultados. Nos vamos, profesor Enrique Sosa. Vámonos, Marco. Muchísimas gracias. Noche. A ver, a la Jaiba contra Mineros arranca ahorita a las 9, ¿verdad? A las 9. Arranca ahorita a las 9, un partido que tiene mucho que ver con el futuro del Morelia. Juan Pablo Vaca, gracias. Ven más seguido. No te cotices. Gracias, Juan Pablo Vaca. Gracias al equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hace posible esta entrega, especialmente ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar, y un agradecimiento muy especial a Yello Pimentel, que en el día de hoy deja de ser director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para tomar las riendas de la Universidad Tecnológica de Morelia. El agradecimiento eterno por habernos abierto las puertas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias, buenas noches y hasta mañana. Gracias. Es momento de hacer realidad esos proyectos que tanto has soñado. Con el respaldo de tu caja, te financiamos hasta 80,000 pesos adaptados a tus necesidades. Da el primer paso y comienza a construir el futuro que siempre has querido. Tu momento es ahora. Caja Morelia Valladolid. Todo el sistema al pueblo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. En lo alto de la ciudad, donde el aire se llena de historia y paisaje, se encuentra un lugar que ha sido testigo silencioso del tiempo. Hotel Villamontaña. Arquitectura que respeta la tradición, espacios íntimos que invitan al descanso y una vista que acompaña con serenidad. Desde la Loma de Santa María, el Hotel Villamontaña ha acompañado la vida cultural de Morelia, con hospitalidad, calidez y memoria. Hotel Villamontaña, patrocinador de la Televisión Pública de Michoacán. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Dicen que es una eminencia, no lo digo yo, sino quien lo aceptó para desarrollar su doctorado en física en la Universidad Complutense de Madrid y quien lo integró al equipo de investigación que descubrió el bosón de Higgs, un importante hallazgo que sin embargo no te va a hacer la cama, como advierte el título de uno de sus libros, de esos que lo han llevado a firmar portadas durante más de 3 horas y también
hacer una supernova de YouTube, donde explica los conocimientos de física y otras ciencias de manera divertida y para todos los públicos. Si quieres saber sobre agujeros negros, viajes en el tiempo y paradojas matemáticas, ve a uno de sus canales, como Date un Blog. Si quieres conocer más a Javier Santaolalla, quédate con nosotros y acompáñanos en La Fogata. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Fogata, como cada noche que nos encontramos alrededor de ella, para platicar con uno de esos personajes importantes que están construyendo nuestro presente y que en este caso se dedica a la ciencia, pero también a los escenarios, a la educación y a tratar de ayudarnos a entender un poquito más todo lo que nos rodea. Bienvenido, Javier Santaolalla. Hola, un gustazo estar aquí, tan calentitos y con estas vistas tan bonitas, así que un gustazo. Pues una vista para ti. Encendemos esta fogata porque creemos que eres una persona que tiene mucho que decir y mucho que compartir, así que muy agradecidos de que nos acompañes después de toda esta actividad intensa que has tenido. Sí, con muchas ganas de platicar con ustedes y contarles un poquito de mi mundo. Claro, este mundo que algo que me gusta mucho de tu historia es que a pesar de que tienes todas estas credenciales impresionantes en el mundo académico, pues tu camino no empezó, digamos, de la manera tradicional como un nerd que le gustaba mucho estudiar y que sacaba puro 10, sino que vienes de explorar y de mucha curiosidad. Cuéntanos cómo llegas a esta carrera. Yo me apasioné por las ciencias, pues muy en parte porque se me daban bien y luego porque tenía una naturaleza curiosa. Pero la realidad es que soy víctima del sistema educativo, un sistema educativo que no funcionó en mi caso, que no fomentaba la curiosidad, que no hacía pensar y que no generaba vínculos con el mundo en el que vivimos, ni con nada especial con la curiosidad. Y bueno, lo descubrí haciendo mi propio camino, lo descubrí un poquito tarde, pero lo descubrí y desde entonces que forma parte de mi vida. Creo que la curiosidad es ya pues un motor de existencia. Creo que es bien importante que compartas todas estas experiencias porque a veces sentimos justo que estamos perdidos, ¿no? Que a veces no hemos encontrado qué es eso que nos apasiona y yo veo que haces tu trabajo con mucha pasión. Sí, es algo que me pasó a mí, que le pasó a mis amigos, que le ha pasado a tanta gente y que muchas veces cuando eres adolescente no te cuentan, pues que no es algo que venga así como una iluminación divina, sino que es un proceso que es lento, que puede aparecer antes o después y que cuanto más nosotros pongamos en ese proceso, pues antes se va a conseguir o mejor se va a conseguir. Y para mí es fundamental. Yo lo percibo como un regalo de la vida el día en que descubrí qué era lo que me gustaba, porque en el momento en el que trabajas en lo que te gusta, ya no tienes esa sensación de trabajar, sino que para mí es una continuación. Mi trabajo, yo me levanto un lunes, me levanto igual que un domingo, que un sábado, pues porque hago lo que me gusta, vivo de lo que me gusta y para mí es, como decía, un regalo haber descubierto qué es lo que me gusta y poder dedicarme a ello. Luego has tenido muchos logros, ¿no? Has sido importante en esta cuestión de la física y los avances que se han dado en las últimas décadas, pero también decidiste alejarte un poquito o divulgarlo de una manera distinta. Fue un proceso lento porque cuando yo acabé mi doctorado seguía mentalmente conectado a la investigación y quería ser investigador y formarme como académico, pero según me fui metiendo en la divulgación, viviendo primero que hasta cierto punto no eran compatibles y luego que me gustaba mucho y que me generaba todavía más curiosidad. La divulgación tiene dos cosas muy bonitas. La primera es que a mí personalmente me hace seguir estudiando, seguir avanzando, seguir aprendiendo y es algo que valoro mucho, que cada día sea algo nuevo. Y la segunda cosa que tiene bonita es que genera una conexión, un vínculo con las personas, te hace sentir que estás haciendo algo por los demás y que estás aportando mucho a la gente. Y eso, esa sensación de que tu vida o tu trabajo da un sentido, que tu trabajo de alguna forma aporta o genera bienestar en otras personas, para mí es algo que da sentido a todo el esfuerzo.
Hablabas ya de este sistema educativo, pero creo que también el sistema de apoyo, de fomento a la ciencia, tiene sus bemoles, porque bueno, aparte de los recursos muy limitados, ¿no? Las políticas públicas están encaminadas a resolver aspectos muy concretos, ¿no? Queremos que darle el recurso y que nos resuelvan la contaminación en Morelia para seguir sembrando aguacate, por decir algo. Cuando la ciencia se hace más preguntas, ¿no? Cuando hay mucho que descubrir y mucho que saber para quizás poder llegar a esas respuestas. Sí, es uno de los problemas y también es parte, yo creo que de mi trabajo y mi responsabilidad, ir trayendo la realidad del mundo científico a la gente y hacerlo de la forma más cercana, más personal, más directa. Y es importante porque creo que la ciencia, el sistema científico muchas veces genera mitos sobre sí mismo que produce falsas percepciones y muchos prejuicios sobre qué es hacer ciencia. Y luego la gente se lleva a engaño, porque se piensa que es una cosa y es otra. Entonces creo que es parte muy importante de mi trabajo acercar cómo es el proceso científico, porque también creo que mejora la relación entre la sociedad y la investigación. Y bueno, pues es un proceso que yo creo que también es muy bonito, el que la gente empiece a entender qué es hacer ciencia y, como dices, pues las cosas no son tan inmediatas, no son tan directas. Hablaba el otro día con un investigador en computación cuántica, uno de los padres de la computación cuántica, que me decía, yo le pregunté si se ha generado una burbuja de la computación cuántica y me dice que sí. Y es precisamente el tipo de cosas que hay que llevar a la gente, el contraste entre la parte sensacionalista de la ciencia y la realidad de la ciencia, para que esté más cerca de la realidad que del sensacionalismo. Pero es que a veces es lo que más nos atrae, ¿no? Y sobre todo en los medios de comunicación nos encanta ese sensacionalismo. Es como explotar lo que ya sienten las personas, los miedos que ya tienen y los seguimos alimentando. Y el titular fácil, el mensaje directo. Al final somos seres que funcionamos por emociones y las emociones polarizan, y creo que también desfiguran el mensaje, porque pues la computación cuántica no tiene por qué generarte ni miedo ni asombro. O sea, quiero decir que cuando se polariza el mensaje para generar un tipo de emoción extrema, pues desvirtúa la realidad. Y ahí está bien que haya gente que traduzca lo que ocurre a nivel científico, pero ya evitando el sensacionalismo, que solo genera burbujas de realidad que luego se explotan y pues producen decepción. Es importante que el mensaje que llegue a la gente esté lo más cerca posible del mensaje científico, porque así se evitan malentendidos, frustraciones, desengaños, y sobre todo que al final la gente acabe desconfiando de la ciencia. Claro. Pues de todo esto queremos hablar contigo, Javier. Estamos en La Fogata, tenemos que ir a una brevísima pausa, pero regresamos. Yo quiero que nos platiques de tu familia, si ahí hubo este contacto con la ciencia o si ya de plano fue en otra etapa de tu vida, y cómo lo manejas ahora, porque tienes muchos seguidores muy jóvenes, adolescentes que reseñan tus libros, que hablan sobre tu trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo eras de niño y cómo le llegas ahora a los niños y adolescentes? Pero después de la pausa, porque tenemos que ir a ella. Recuerde que estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Síganos en redes sociales y déjenos ahí todas sus preguntas, que se las haremos llegar a Javier. Y aquí recuerde que puede volver a ver este programa. Regresamos. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico, y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñenos. Todo el sistema al pueblo. Logramos 3 ciclos escolares seguidos sin interrupciones y vamos por el 4. Tus hijos asistieron a clases todos los días, sin parar, sin estrés. Eso es estudiar. Este logro ha sido posible a las más de 72,000 maestras y maestros que reciben puntualmente su sueldo. Y todo esto hace que hoy seamos el estado que más redujo el rezago educativo en el país. Michoacán es mejor.
Señores pasajeros, aviso importante. Grupo Aeroportuario Marina tiene a su cargo la modernización y operación de 7 aeropuertos internacionales, como los de Ciudad del Carmen, Colima y Guaymas. Con esto, se incrementará la oferta de vuelos y destinos. Se tendrá una administración más rentable, segura y confiable. Grupo Aeroportuario Marina. Despegando a México como el mejor destino. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en La Fogata con Javier Santaolalla. Ya lo conoce usted. Él es físico, divulgador, ingeniero en telecomunicaciones y muchas cosas más, que de eso queremos platicar hoy con él. Te preguntaba antes de la pausa, cuéntame un poquito de tu familia. ¿Tenías hermanos? ¿Tus papás a qué se dedicaban? Somos 4 hermanos. Nací yo en el norte de España, se llama una localidad que se llama Burgos. Toda mi familia es de un pueblo de Burgos que se llama Briviesca. Es una población muy chiquitita. La gente se dedica allí al campo. Ninguno de mis 2 padres tiene estudios, se criaron allí. Mi madre dejó de estudiar con 13 años, se puso a trabajar cosiendo. Mi padre no acabó la secundaria, con 17 se puso a trabajar también en un banco. Y gracias a que trabajaba en un banco lo movían mucho. De ahí que salió del pueblo, ya vivimos en Madrid primero, lo volvimos a Burgos y luego dimos el salto a Canarias. Y ahí mi padre dijo, ya no me muevo más, y ya nos afincamos en Canarias. Entonces, eso de alguna forma también ha marcado mucho mi personalidad. Primero que no estoy muy arraigado a ningún lugar en particular, me siento ciudadano del mundo, porque ya desde pequeño mi vida pues consistió en viajar, cambiar de ambiente, y estoy muy habituado precisamente a vivir con la casa a cuestas. Y lo segundo que también fue importante es que, bueno, viniendo de una familia que no es estudiosa, en mi casa nunca pues ha habido libros, no es una casa intelectual que digamos, nunca hubo conversaciones de poesía en la mesa, ni una familia muy pues, de campo, ¿no? Pues literal. Y yo, de alguna forma, me apasioné hacia la ciencia por procesos más personales, muy alejado de mi familia, pues como digo, que no se cultivaba tanto por ahí. Fue más bien leyendo yo por mi cuenta, buscando, curioseando. Mis padres apostaron mucho por mi educación y yo les agradezco mucho porque lo cierto es que no teniendo ellos educación, lo fácil habría sido pues no valorarla, pero apostaron fuerte porque tuviéramos una buena educación todos mis hermanos y yo. Y siempre lo priorizaron, lo pusieron como lo más importante de la familia es que los hijos estén bien educados y lo dieron todo por nuestra educación. Sin embargo, es verdad que tenían ciertas carencias porque ya no pertenecen a ese mundo. Y ahí que, bueno, pues tuve que buscar por mi lado y se abrió este mundo tan bonito para mí que es fruto de la lectura, de la búsqueda, de un proceso muy personal. Claro. ¿Encontraste guías, a lo mejor, no sé, tus propios hermanos o algún compañero, algún profesor que te fuera conduciendo? Lo cierto es que no, solo los libros. Y en parte de ahí nace mi trabajo y de ahí nace también un poquito mi vocación de servicio, porque yo sentí muchas carencias y a mí me dio mucha pena que con 14, 15 años no descubriera pues digamos, el mundo que yo más tarde encontré, no lo descubrí a esa edad y en parte porque no había ese acceso a ese contenido, pero tampoco había grandes referentes. En México creo que tampoco hay grandes nombres de la ciencia que se perciban pues como atractivos para los jóvenes. Ojalá la carrera científica se perciba como la de un cantante, un actor, y en mi caso no hubo y lo descubrí muy hurgando, ¿no? La verdad es que fue bonito porque ocurrió, pero fue lento porque no estaba tan a la vista como me habría gustado. Claro, que los hay, ¿no? Hay grandes científicos, pero no se les encumbra como esas figuras, No se como les da el esos valor, ejemplos a seguir. no se les muestra
no se les pone como referentes y muy en parte no se les entiende, porque al final, sí, pues puede estar ese genio haciendo cosas, pero si no sé lo que hace, yo sé lo que hace Chicharito, marca goles, yo sé lo que hace Belinda, canta, es muy obvio y muy evidente, pero te ponen un científico y puedes aplaudir lo que hace sin saber siquiera lo que está haciendo. Entonces es necesario contarlo, pues porque solo se puede generar un apego y una cercanía si hay un vínculo, y ese vínculo se genera, pues obviamente con aproximación, Claro, conociendo a estas conociendo, sabiendo, personas, ¿no? entendiendo, Sabiendo qué hacen, la empatía. entrando en su mundo. Claro. ¿Y cómo entras tú a este mundo cuando decides, quiero dedicarme a las ciencias, quiero ser físico? En mi caso fue un proceso gradual porque yo hacía una ingeniería, entonces una de las cosas que me ha pasado es que yo he dado vuelcos a mi vida, he reconducido mi vida a partir de otras pasiones que han surgido, pero son procesos lentos. No es como que te levantas y dices, quiero hacer esto, y ya cambia tu vida. Es un proceso más lento porque vas descubriendo, vas incursionando y poco a poco te vas concienciando. Hay un proceso también de negación en el que cuando uno tiene curiosidad por algo, durante un tiempo cuesta dar giros en la vida porque hay muchas cosas que tienes que dejar atrás. Es un proceso lento, pero es un proceso bonito. En mi caso fue leyendo libros, en los libros descubrí que era verdaderamente la física y yo soy físico, o sea, realmente lo sé ahora porque por mi forma de percibir la realidad, por mi forma de generar búsqueda, yo sé que lo era y lo descubrí con 22 años, pero fue un proceso tan natural como enamorarse porque uno sabe que eso estaba ahí esperando. ¿Y has desarrollado un concepto, la inteligencia física, que crees que todos la tenemos? Porque yo creo que algunos no somos tan inteligentes en esa área. Lo que desarrollo en este libro, lo que intento explicar, es que todos tenemos muchos mecanismos por los cuales actuamos de forma científica sin darnos cuenta. De hecho, te voy a contar algo que seguramente no te puedas esperar y generalmente no lo digo tanto por ahí. Pero, por ejemplo, toda la astrología, el horóscopo, las supersticiones, la magia, tiene mucho de ciencia. Porque al final, de ahí todo ese conocimiento, que lo entrecomillo para que no me maten las universidades, pero todos estos procesos provienen de una búsqueda de patrones. Uno observa varias cosas, cuando encuentra una regularidad, crea ley. Y esa ley genera vale, los virgos son, porque claro, observas 5 virgos y haces tu regla, los virgos son. O, bueno, ha ocurrido 5 veces que hago este gesto, pues ya hago este gesto y ocurre esto. Lo que quiero decir es que detrás de las supersticiones y un montón de mecanismos diarios hay un proceso de búsqueda de patrón, búsqueda de hipótesis y verificación. Y ese es el proceso científico. Y lo hacemos continuamente en cada cosa de la vida. Cuando sales a conducir, a manejar y ves que una calle está atascada y al día siguiente está atascada, haces una hipótesis, vas por otra. Cuando vas a comprar, haces hipótesis, validas. Generalmente, continuamente estás haciendo... El pensamiento científico es una forma de encontrar solución a los problemas. Y lo hacemos de forma natural porque es la forma en que el ser humano ha encontrado la forma de prosperar. Entonces, básicamente cualquier situación que tengas en tu vida, aunque tú no lo notes, estás dando una aproximación científica a ese problema. Y no es por nada, sino porque la ciencia ha copiado la forma que tiene el humano de hacer las cosas. Entonces, la ciencia copia el comportamiento humano, lo que hace que el comportamiento humano sea puramente científico. Sin embargo, sí tenemos ciertas habilidades más desarrolladas y a veces buscamos explicarnos las cosas de otras maneras, ¿no? Y la ciencia nos da miedo a muchas personas, me incluyo en ese grupo, o sentimos que no la podemos entender tan fácil. ¿Cómo le recomiendas a los padres de familia, a los profesores, que quitemos estos velos que tiene la ciencia de ser difícil, de ser complicada, para que se puedan acercar más personas? La ciencia sí tiene un punto de complicado. Perdón. La ciencia sí tiene un punto complicado. Cuando ya avanzas y profundizas, y eso está ahí, es importante que la gente lo sepa,
Pero es verdad que a ciertos niveles la ciencia se percibe como un juego. Y es la aproximación que yo creo que tienen que dar los padres, ojalá los profesores, y en general a ese nivel de aproximación más cercana. La ciencia se puede ver como un juego. Y literal, si ponemos una experiencia científica a un niño, la va a percibir como un juego. Porque un cohete que estalla, una pompa que se genera, una reacción química que produce fuego, todo eso es ciencia. Pero a la vez forma parte de una aproximación a ese entorno que uno lo percibe como una diversión. Y por eso creo que sí, la ciencia es a ciertos niveles es dura, a ciertos niveles es abstracta y profunda, pero a un nivel muy familiar, la ciencia es juego. Y ojalá que se pueda aprovechar ese lado tan humano de la ciencia para que se acerque a los jóvenes de una manera muy natural. Como experiencia, ¿no? Como experiencia, esta vivencia. como juego, como vivencia, y sobre todo que hay una parte de la ciencia que es muy bonita que genera diálogo. Y esto es algo que forma parte del propio proceso científico y que creo que hace que la ciencia sea también algo muy natural para darse en el círculo familiar. Discusión, conversación. A mí me encanta imaginar que mis vídeos dan lugar a conversaciones en la mesa, a discusiones padre-hijo, incluso en los bares, yo sé que pasa, que llega un amigo, no, pues he visto que no sé qué, que si realmente hubiera una dimensión, te estalla la cabeza, y el otro dice, no me digas, cuéntame. Ojalá. Seguro que sí, y lo vemos en las redes sociales.